Continuamos adelante en nuestro programa y saludamos, como anunciábamos al principio, recuperamos de alguna manera a nuestra colaboradora Eva Muñoz. Muy buenas tardes, noches, Eva. Hola, buenas tardes. Un placer, como digo, recuperarte y volverte a tener con nosotros en el programa. Eva, mira, durante el último mes Sí, hemos ido también recibiendo algunas dudas y preguntas de nuestras oyentes que vamos a aprovechar hoy, que además tenemos tiempo para irle dando respuesta y salida, si te parece. vale. Hay alguna, te avanzo también que hay alguna que he metido yo que es un poquito mía, ¿vale? Pero mira, tenemos una pregunta, una oyente nos mandaba un mail que decía, me he embarazado de un ciclo de FIP a la primera y Ujú, además me han congelado 2 embriones de buena calidad. Y pregunta, ujú. ¿hasta cuándo pueden estar congelados? Estarán congelados hasta que ella decida, bueno, ella puede decidir entre 4 opciones, ¿vale? Que la ley le permite. Uno es guardárselos para ella misma, para darle un hermanito a su hijo o hija, ¿vale? Y esto puede ser hasta que ya, dijéramos, su vida reproductiva Ujú. ya no sea posible, ya haya un informe médico que diga que ya no pueda quedarse embarazada o ya no sea posible por su edad, etcétera. O sea, que La otra hasta que opción tenga la es, menopausia, entiendo, ¿no? sí, por ejemplo, esto tendría que terminar un médico. Otra opción es donarlos a otras parejas, ¿vale? Otra opción es donarlos a la ciencia. Lo que pasa que lo que ocurre ahora actualmente en España es que hay tantos embriones congelados y tantos donados a la ciencia que no hay suficientes Ujú. estudios científicos para recoger tantos embriones, con lo cual, mientras no se le asignen a esos embriones un estudio científico concreto, se continuarán congelados y durante ese periodo de congelación ella seguirá teniéndose que hacer cargo de todos los gastos de congelación, de mantenimiento de esa congelación. Y la última opción es destruirlos, pero al igual que la primera opción, que es guardárselo para ella, no puede destruirlos, no puede hasta que dijéramos un informe médico externo a la clínica donde están Ujú. indique que por el motivo que sea ella ya no puede quedarse embarazada, pues sea por un tema psicológico, un tema pues lo que hablábamos de menopausia, de edad, ya no puede quedarse embarazada, entonces pueda decir que los destruyan. Dijéramos, si ella tiene, pongamos un ejemplo, 32 años Sí. y quiere que se destruyan, no se lo van a permitir. Y mientras su vida reproductiva sea útil, dijéramos, sea válida, esos embriones van a continuar congelados y ella va a tener que seguir pagando abonando ese mantenimiento de congelación. Lo que yo me planteaba, o sea, existe la posibilidad de que parejas que tienen varios hijos, que incluso han tenido después de tratamientos de fertilidad hijos de forma natural, puedan y tengan congelados y no quieran seguir haciéndose cargo de ellos, pero no quieran donarlos a otras parejas por temas morales, éticos o los que consideren oportunos, le existe la posibilidad de ir al juez y solicitar la destrucción, pero ya tendría que ser el juez quien decidiese. O Porque sea, la ley lo que marca, la ley lo que establece es que no podrán destruirse hasta que un informe médico externo a la clínica determine que esa mujer ya no puede quedarse embarazada y por tanto esos embriones ya no se le pueden destinar a ella y ella como no quiere donarlos o no quiere donarlos ni a la ciencia ni a otras parejas, se destruyan. ajá. Y porque escuchándote, sí es cierto que nos cambian a veces que los que no entendemos muy bien las leyes, nos cambian a veces las ideas. Cuando una pareja decide donarlos a la investigación, que como muy bien has dicho, es muy complicado porque no hay tantos embriones y hay tan pocos hoy en día, sobre todo desde que empezó la crisis, que se cortaron muchas líneas de investigación, hay muy poquitas líneas disponibles. Si los dona, como digo, para investigación y no se pueden asignar a ello, ¿es la pareja la que está obligada a seguir pagando ese mantenimiento? Exacto, porque como aunque aunque esa pareja o esa mujer lo haya donado a la ciencia, hasta que no haya un estudio hasta que no haya un estudio que vincule a eso o que necesite de esos embriones continúan estando en la clínica, tienen que mantenerse y entonces tiene que hacerse cargo la pareja. Sobre esto hay mucho desconocimiento. Los consentimientos informados que hacen firmar las clínicas ya lo pone. Lo que pasa es que desde mi punto de vista
se hace poco hincapié, porque a mí me llegan el 80% o 70% de las consultas que me llegan sobre reproducción humana asistida, muchas de ellas son sobre el tema del mantenimiento económico de los embriones, de las reclamaciones de las clínicas, que además las clínicas se encuentran también con un problema, y es muchísimos embriones congelados, claro, que la gente incluso ha dejado de atender los requerimientos, y entonces no saben qué hacer muy bien con ellos, y bueno, tienen muchísimas deudas, ¿no? O sea, créditos respecto a las parejas que adeudan esas cantidades. Entonces, aquí siempre hay un problema, y es que las parejas normalmente me dicen, es que yo no sabía, yo no me enteré bien, yo no sabía, a mí no me lo dijeron. Sí que están los consentimientos informados, habitualmente siempre están los consentimientos informados, pero sí que es verdad que podríamos decir que por parte de las clínicas quizás se hace poco hincapié en este sentido. Claro, al principio la pareja cuando va lo que quiere es quedarse embarazada y quizás pregunta poco o se preocupa poco por el futuro que pueda, quizás no piensa que le puedan quedar embriones sobrantes, o eso en ese momento le preocupa más bien poco. No es lo más importante lógico en ese momento para ella, claro. Claro, pero sí que es verdad que es un problema que luego se produce, entonces se tendría que hacer más hincapié en este sentido, es decir, ojo, cuántos embriones, porque también existe la posibilidad de hacer mini-FIPS, con lo cual solo extraerían o incluso de no congelar, puedes por opciones morales, éticas o religiosas no querer embriones congelados. Pero claro, en el momento que tú decides que te saquen el máximo de óvulos posibles en una estimulación y sabes que pueden quedar embriones congelados, también se tendría que hacer hincapié en que las parejas supieran o las mujeres supieran que esos embriones después hay que mantenerlos económicamente. Claro, yo sí conozco, por ejemplo, hay clínicas, por ejemplo, conozco en primera persona, porque ya sabéis que yo trabajo dirijo el laboratorio de una clínica aquí en Madrid, y por lo menos en la nuestra sí es cierto que las parejas que toman la opción de donarlos a la ciencia, digamos que a modo de cortesía o llámalo como quieras, a partir de ese momento sí que la clínica se hace cargo de ese mantenimiento. Pero claro, tampoco es algo que, como tú muy bien dices, que conozca la gente, ¿sí? Exacto. Eso es algo que hace la clínica por deferencia hacia sus pacientes. Hay un agradecimiento quizás por la donación a la ciencia y demás, pero es una deferencia hacia la paciente, y es una decisión de las clínicas, es decir, luego las clínicas, eso ya es un tema privado de cada clínica y de negocio, dijéramos, de cómo quieres, pero legalmente, con la ley en la mano, los pacientes están obligados a hacerse cargo de sus embriones porque son suyos. Claro, ya. La clínica al final le presta un servicio que es mantenerlos congelados. Y en este sentido, también en este tema, y esto ya sí que es también una cuestión mía, una pregunta mía, como te decía al principio, que tengo algunas, ¿vale? Ya te digo, cuando desde el laboratorio nos ponemos en contacto o nos intentamos, mejor dicho, poner en contacto con las pacientes que tienen embriones congelados de más de 2 años, corrígeme Eva si me equivoco, la ley dice que pasados esos 2 años nos intentamos poner en contacto con la pareja o con la paciente, no la contactamos, volvemos a intentarlo una segunda vez, sigue sin localizarse esa persona, esa pareja, esos embriones pasan a ser propiedad de la clínica, entiendo. Es correcto, estaríamos hablando de un plazo de 4 años, es decir, cada 2 años la clínica tiene que ponerse en contacto con los pacientes y decirles, oye, ¿qué quieres hacer con los embriones que tienes congelados en nuestra clínica? Tienes estas 4 opciones, o estas 3 opciones, continuar para ti para un futuro, destinados a la ciencia, bueno, le dan las opciones, ¿no?, que hemos comentado antes, para no repetirme. Entonces, si la pareja este requerimiento hace caso omiso a los 2 años siguientes, que ya habrían pasado 4 años desde el primer comunicado, se vuelve a requerir y siguen haciendo caso omiso, la ley dice que entonces será la clínica quien decida la finalidad de sus embriones. Claro, lo más práctico para la clínica, y con la ley en la mano puede hacerlo, es donarlos a otras parejas, porque son embriones que son muchas veces solicitados, y además son embriones sanos y de buena calidad, parejas jóvenes. ¿Qué pasa? Que a las clínicas también les da mucho miedo hacer esto, y es normal, porque dice, ostras, si luego por lo que sea me vienen y me dice la pareja que es que la comunicación no fue correcta, claro que me puedo encontrar yo con un problema por haber destinado los embriones a un destino que ellos no querían, bueno. Claro, es que ahí es donde voy, Eva, porque claro. La ley, quiero recordar que dice que la clínica debe de ponerse en contacto con los pacientes de forma fehaciente, tal. Esa forma realmente es una discusión que yo he tenido muchas veces. ¿A qué se refiere? ¿Con un mail, con un burofax, con un certificado con acuse de recibo? ¿Cuál es esa forma fehaciente? Yo entiendo que una forma fehaciente, o sea, cuando hablamos legalmente, cuando hablamos legalmente de una forma fehaciente, es una forma con una carta con acuse de recibo, y en este caso, si sabemos que es el primer requerimiento a los 2 años no lo hicieron, el segundo yo lo haría con burofax.
Claro, porque Ajá. además a los pacientes también se les tiene que indicar en los consentimientos informados al principio de... sobre todo es esto, yo como clínica, hablando ahora como una clínica, no yo si fuera una clínica, lo que haría sería tener muy claro los consentimientos informados en el sentido de indicarles que cualquier cambio de domicilio, de teléfono, de cualquier cambio de dato personal identificativo que afecte a su disponibilidad, tiene que comunicarlo a la clínica, es muy importante, ¿vale? Ya sea teléfono, sea la dirección postal, etcétera. Y además comunicarle esto también, o sea, sí que es verdad que cuando se firman los consentimientos informados, como son consentimientos al uso, ¿vale? Que son los mismos los que tienen todas las clínicas, sí que es verdad que esto se pone, pero desde mi punto de vista, volvemos a lo de siempre, no se pone de manera suficientemente clara. ¿Sabes? Yo se tendría que decir al paciente, oye, si en 4 años yo no sé nada de ti y tú no me dices qué quieres hacer con los embriones, yo los puedo donar a otras parejas. Si esto al paciente se dijera tan claro, probablemente habría muchos pacientes más accesibles, ¿vale? Porque yo creo que muchos pacientes que no contestan es la sensación de, bueno, no contesto para que no me reclamen judicialmente la cantidad que me quieren reclamar Sí, puede del ser, tema, sí. porque claro, eso va acompañado del tema del mantenimiento económico. Claro. Oye, pues no contesto, Y ya contesto y así no, ya si quieren que me reclamen judicialmente y por esta cantidad pues no me van a reclamar y así yo pues hago oídos sordos y no pago. Pero yo creo que muchos de ellos no tienen ¿cómo decirlo? No tienen no saben a ciencia cierta lo que puede pasar si no contestan. Sí que es verdad que lo han firmado y de cara a la clínica estarían cubiertos, pero sí yo, desde mi punto de vista, estos consentimientos informados tendrían que ir o sea, tendrían que ser mucho más claros y mucho más directos. Claro, yo creo que también, aparte de lo que apuntabas ahora, de que hay veces que, bueno, por no afrontar ese pago, o sea, es una forma de hacerse un poquito loco, yo creo que también, como decías al principio, cuando ya por fin consigues ese anhelo de ser padre, de ser madre, ya tienes a tu hijo en casa, como que se te olvida un poquito todo lo demás, se te olvida, te cambias de domicilio y evidentemente yo no creo recordar, o no sé si ha pasado alguna vez, que alguien nos notifique, oye, que me he mudado y esta no es mi nueva dirección. Pero yo creo que directamente es porque se olvidan ya de ese pasado que han tenido tan reciente. No lo Sí, sé, es digo probable. yo. Sí, es probable. Es decir, una vez que han cumplido su sueño, Claro. y además es eso, ya los embriones que les quedan congelados, a no ser que quieran tener un hermano, pasa a ser un tema de, a no ser que quieran tener un hermano y demás, pasa a ser un tema de, bueno, no te preocupa, es un tema, es más un incordio, no tengo que pagar anualmente por una cosa que ya no quiero, Claro. en realidad. Pues creo que ha quedado perfectamente clara este tema, así que seguimos adelante, Evan. Otra pregunta, otra duda que nos hacían también por vía mail era esta. Dice, tengo un hijo por reproducción asistida con semen de donante. Volvemos otra vez al tema de las donaciones también complejas. Dice, 3 años después he intentado tener otro con el mismo donante, lógicamente, pero en el banco de semen me dicen que no puedo porque ese donante ya tiene 6 niños nacidos vivos. Y pregunta, ¿también se tiene en cuenta si uno de esos niños es el propio hermanito? Porque claro, se supone que ese tope de 6 niños nacidos vivos, que también en el ámbito profesional hay mucho debate sobre si hay que aumentarlo, pero se supone que es por si por azar se encuentran por la calle, se enamoran y tienen hijos juntos. Pero vamos, entre hermanos no creo yo que vaya a pasar eso. Correcto. Aquí lo que la ley dice es, o sea, tienen que ser 6 hijos nacidos fruto de esa donación. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Es que lo que nos podemos encontrar y va a pasar y no se puede controlar, aunque haya un registro de donantes, es que ese donante, imaginemos ese donante que ha donado varias veces a clínicas y de fruto de esas donaciones han nacido 6 niños sanos, han nacido, no son hijos suyos, sino 6 niños sanos. Pero ese donante después, que muchas veces y mayoritariamente son chicos jóvenes que estudian y que, bueno, pues necesitan o económicamente les viene bien o lo hacen, bueno, altruistamente, pero normalmente son chicos jóvenes, luego normalmente forman familia y estos chicos pueden tener hijos propios, o sea, claro, ya no se les va a impedir tener hijos propios, es imposible. De hecho, entonces, no, ahora tú ya como tienes 6 hijos nacidos de fruto de tus donaciones, no se te ocurra tener un hijo, no, esto no funciona claro, así. de hecho te digo, perdona que te corte, esa era la siguiente pregunta que hacía o pregunta social, vale. claro, ella misma decía, ¿y si el donante, claro. Como a ella no le han dejado tener más hijos, tener el hermanito de ese donante, dice, ¿y si el donante se pone a tener hijos uno detrás de otro después con distintas mujeres? Dice, va a haber un policía y un detective que se lo vaya a prohibir, claro, evidentemente que no, claro. No, claro, el tema es, la ley, yo entiendo que la ley a lo que establece los 6 niños nacidos sanos, 6 niños nacidos vivos es en relación a las donaciones, en lo que haga él en su vida privada,
no se puede controlar. Y normalmente, ya te digo, por lo que hasta donde yo sé, normalmente estos chicos son chicos jóvenes que donan y después pues con los años forman sus propias familias y esto luego no se puede controlar. Claro, sería una locura. Claro, pero entonces esta persona, ya digo, para tener hermanos tampoco nos deja la ley. ¿Cómo que quieres decir? Claro, por eso digo, para aumentar la familia, la pregunta en concreto de esta oyente dice, es que ya tengo uno, es que quiero tener uno que va a ser el hermano de esto, es como si fuera como, yo creo que ella entiende como que los dos hacen uno solamente. Eso Claro, tampoco se no, lo permite la ley, claro. No, pero es que además, en relación a esto, no sé si lo comentamos ya en otro programa, Paco, pero yo recuerdo que habíamos comentado incluso el hecho de que se va a presentar varios casos, como por ejemplo que haya varios embriones congelados de un mismo donante y cuando se quiera ir a por un congelado, la clínica diga que no se puede porque ese donante ya ha tenido. Claro, cierto, es otra situación que se puede Y dar. entonces que tú tengas unos embriones congelados y no puedas utilizarlos y los hayas estado manteniendo económicamente durante años. Y esto ya es incluso más grave que lo que comentaba esta oyente. Claro. Y se va a dar porque si ahora que habrá un registro de donantes por fin y parece que va a funcionar, o se amplía la ratio, que supongo que se acabará ampliando porque es lo que tiene sentido, o nos encontraremos con casos de parejas o mujeres solteras que tienen embriones congelados y que cuando quieran utilizarlos, como habrán pasado varios años desde el primero hasta que quieran volver a dar un hermanito o hermanita a su hijo o hija, se encuentren que la clínica les diga que mira, ya no puedes utilizarlos porque fruto de este donante ya han nacido 6 niños. Claro, es curiosa la situación que se puede llegar a dar. Sí, sí. De hecho, yo recuerdo una paciente una vez me comentaba, hablando de todo este tema, decía, claro, dice, y si evidentemente las clínicas cuando reportamos estos datos es cuando tenemos la noticia de que ya ese niño ya ha nacido, generalmente. Con lo cual ella me decía, dice, vale, y si resulta que cuando ya ese donante tiene los 6 niños nacidos vivos, yo estoy embarazada también de ese donante. Claro. Claro, evidentemente no le van a hacer abortar ni nada, con lo cual siempre va a haber o casi siempre va a haber más de 6 niños nacidos vivos. Yo creo, esto habrá que ver lo que dicen, lo que se resuelve judicialmente. Yo entiendo que esto judicialmente, las personas que tengan embriones congelados y quieran utilizarlos, el juez dará permiso y entiendo que en estos casos, cuando haya embarazos, pues claro, no se podrá controlar. O sea, es decir, no habrá impedimentos para poder utilizarlo. Si una mujer está embarazada y se sabe que si el niño nace y el embarazo es relativamente temprano y se sabe que si el niño nace son 6 hijos nacidos, seguramente haya más de una que pueda utilizar esos embriones, mientras tanto la primera no ha parido. Es decir, esto seguro que estamos a vísperas de ver qué sucede, porque esto de alguna manera se tiene que regular. O bien la ley amplía el ratio, o bien judicialmente tendrán que entrar los jueces a valorar estas situaciones y con seguridad tendrán que hacerlo, porque estas situaciones que tú comentas y la que comentábamos antes de embriones congelados que uno está manteniendo económicamente y que luego no pueda utilizar porque del donante hayan nacido 6 hijos, seguro se acabarán regulando. Yo creo que los jueces acabarán autorizando ese uso de esos embriones, eso es lo que yo espero. Al menos a poco que utilicen un poquito eso, el sentido común también. Claro, exacto, no tiene sentido, es decir, o se amplía la ratio o se hace ya no por niños nacidos, sino por donación. Claro. Es decir, por muestra donada, porque es lo que tendría sentido. De todas formas, como tú dices, vamos a esperar a ver qué pasa también con por fin llega el esperado registro de donantes, a ver cómo funciona. Seguimos adelante, Eva. Mira, tenemos otra pregunta, nos decía así, dice, tengo una niña procedente de reproducción asistida con un diagnóstico genético preimplantacional, que a los 4 años le han detectado una enfermedad de origen genético cromosómico. Y ella va muy directa, dice, ¿qué hago? ¿Demando a la clínica? Claro, yo no soy médico, entonces mis conocimientos sobre genética son reducidos. Entonces, yo aquí lo que entiendo es que, si no estoy equivocada, cuando se hace DGP, cuando se hace el diagnóstico, se evalúan las 200 o 300 enfermedades, tú me lo podrás decir mejor que yo, de 200 o 300 enfermedades más comunes. Claro, yo entiendo que en este caso hace más que a las enfermedades estas puntuales monogénicas, hace referencia a más tipo síndrome de Down o algún síndrome de estos que tiene más que ver con los cromosomas, con el número de cromosomas o no. De hecho, en cualquier caso, es una pena que no hayamos podido contactar finalmente con nuestra otra invitada de hoy, con la doctora Esther Fernández, especialista en genética, porque a lo mejor nos hubiera podido aclarar mucho este tema. Pero yo creo que también va
o desde el punto de vista profesional, todos los diagnósticos siempre tienen un margen de error. Exacto, Claro, esa es donde yo iba. claro, ¿qué Un margen pasa de si error o que caemos la en ese enfermedad que margen? tenga, la de su hija, no haya, o sea, No se haya yo estudiado en concreto, claro. exacto, porque yo hasta donde yo sé, las enfermedades genéticas son muchísimas, no sé de cuántos Sí. miles estamos hablando, y las que se analizan por DGP son las 300 más comunes, como bien tú decías, el síndrome de Edwards, síndrome de Down y, bueno, muchas más, pero que son las más comunes y creo que son unas 290 o aproximadamente. Si no estoy mal informada, ya digo, yo no soy doctora, entonces no tengo mucho conocimiento. Creo que estamos llegando, creo que pasamos ya a las 650. Porque Pues mira, esto ¿ves? evoluciona a un ritmo brutal, Eva. A un ritmo brutal, hasta donde yo sabía, Sí, ¿ves? sí, es Yo me quedé en las impresionante. 290. Es Vale, impresionante. perfecto. Entonces yo creo que aquí hay varios casos. Uno, ver, claro, yo entiendo que las clínicas y hasta donde yo los consentimientos que yo he visto siempre se les dice que el DGP no garantiza un niño vivo y sano en casa. Es decir, el DGP da error. De hecho, tengo compañeras que digo yo de batalla que han hecho DGP y aún así se han hecho después la miocentesis. Y yo les había dicho, no hace falta, ¿no? Si ya sabes que por DGP el embrión está sano, y te dicen, no, ya ellos mismos te dicen que por edad, que bueno, el embrión después puede desarrollar otras enfermedades y que es bueno hacerse según que da la miocentesis, aunque hayas hecho DGP. Con lo cual, entiendo que, o los consentimientos que yo he visto de clínicas, ya te dicen que el tema de tener un diagnóstico genético no te garantiza un niño sano en casa. Ahora habría que ver si esa enfermedad genética que tiene su hija es una de las enfermedades que en teoría se tenían que haber valorado y cómo firmó sus consentimientos. Es decir, habría que ver el caso concreto, es decir, qué consentimientos firmó, cómo se le informó y qué enfermedad tiene su hija. Que al fin y al cabo la firma del consentimiento y la lectura por parte de los pacientes es lo más importante. Exacto, es que es como cuando la gente va a ovodonación y por el hecho de ir a ovodonación da por hecho, ¿no? Una persona, una mujer renuncia a su genética, ¿no? Yo hago el duelo genético, renuncio a mi genética, voy a ovodonación, tengo un hijo, ¿no? Y espero que de ese hijo de esa ovodonación, como yo he renunciado a mis óvulos porque eran malos o por el motivo que fuera, y tengo que ir a ovodonación, doy por hecho que ese hijo que vaya a nacer va a ser un niño vivo, o sea, un niño sano. Y no es así. O sea, es decir, la ovodonación no te garantiza un niño vivo y sano en casa, te garantiza un bebé, o sea, te garantiza... tienes más posibilidades de quedarte embarazada y tienes más posibilidades de que todo vaya bien, pero no te puede garantizar en ningún caso un niño vivo y sano en casa. Claro. Y esto también es una de las consultas que más me hacen. El hecho de decir, oye, es que he ido a ovodonación y mi hijo ha sufrido esto. Y de hecho, una pareja, incluso el niño falleció y era por un problema genético de la donante. Entonces, que la propia donante no sabía. Entonces, claro, ellos que te dicen, ¿qué hago, no? Es decir, claro, yo voy a donación y pienso que eso me garantiza un niño vivo y sano en casa, y no es así, por desgracia. Y esto volvemos a lo de siempre, es el estar informado. Yo, para mí, desde mi punto de vista, no solo es un tema de... Claro, pensemos que cuando las parejas van a fecundación in vitro, van a una reproducción humana asistida, entran por la puerta de una clínica, lo que quieren salir es por la otra puerta embarazados. O sea, es lo que quieren. Efectivamente. Entonces... yo creo que parte del trabajo de la clínica es no solo conseguir ese embarazo, sino asesorarles muy bien sobre qué implica esos tratamientos a nivel también de medicinas, para su salud. Son medicamentos que son muy invasivos en muchos casos, que incluso pueden tener efectos secundarios, que muchas veces no se explican. Es decir, yo creo que la clínica no solo tiene que conseguir el objetivo, que es el principal, sino también acompañarles y explicarles cuáles son los pros y los contras de que estén allí. Y pues esto muy bien, ¿no? Pues oye, si tienes que ir a donación, que sepas que tus óvulos no sirven, vamos a conseguir así el embarazo, pero que sepas que va a ser un embarazo normal, que tienes un embarazo como de cualquier otro, y las posibilidades de que haya un niño vivo y sano en casa son como las de cualquier otro embarazo, con lo cual no te podemos garantizar que el niño vaya a estar sano. Claro, la información... Y eso sería muy importante. Con los embriones congelados, oye, mira, si te quedan embriones congelados, ¿quieres congelarlos? Perfecto. Que sepas que vas a tener estas opciones. Y que mientras esto no pase, vas a tener que mantenerlos económicamente. Puedes, porque claro, hay gente que nos ha pedido créditos para poder hacer una fecundación in vitro. Con lo cual, después, mantener esos embriones, que además las cantidades de una clínica a otra pueden variar muchísimo, es complicado para muchas parejas. Entonces, esta información yo creo que tendría que ser, además de firmada, tendría que ser mucho más clara y mucho más directa. Pero es cierto, qué razón tienes, Eva, qué importante es la información y qué importante es que los pacientes y las pacientes entiendan al 100% en qué está consistiendo su proceso. Sí. Eva,
muy rapidito vamos a ir con la última pregunta, porque esta pregunta es mía también y quería también despejar esta duda, porque no es algo muy habitual, pero sí es cierto que en algunas ocasiones nos han llegado a las clínicas mujeres con amigos, entre comillas, ¿vale? Que Hmm. dicen que son muy amigos, que no les importa cederles su semen. Incluso yo he llegado a ver contratos firmados Hmm. entre ellos dos, según el cual según ese contrato privado entre ellos, el varón renuncia a la paternidad y la mujer se compromete a no reclamar nunca nada, ni manutención del niño, ni nada. Entonces mi pregunta es, primero, ¿estos contratos que hacen entre ellos de forma privada son válidos y son legales? ¿O no es papel mojado? Y en ese caso, ¿a qué se puede arriesgar ese amigo tan amigo el día de mañana? Vale, aquí hay dos partes. La primera es el coparenting. Yo estoy totalmente a favor. O sea, cada uno, yo estoy partidaria de que cada uno haga lo que quiera con su vida, siempre y cuando no perjudique a un tercero, con Claro, lo cual. y además, desde mi punto de vista, los profesionales de las clínicas no somos detectives privados para ver si realmente luego se van juntos a casa o no. Exacto. Claro. Entonces, yo desde mi punto de vista, cada uno con su vida, mientras no haga daño a nadie, que haga lo que quiera y lo que considere oportuno. O sea, yo creo que se tendrían que prohibir muy, muy poquitas cosas. Ujú. Entonces, dejando aparte mi opinión personal, vamos a mi opinión profesional. ¿Qué pasa? Una clínica, ¿vale? No podría aceptar, no debería aceptar el coparenting. ¿Por qué? Porque legalmente lo que estamos haciendo es donar, un amigo está donando su esperma Ujú. a una amiga. Esta donación, la clínica no debería permitirla en el sentido de que esa donación tiene que ser anónima, porque la ley ya establece que las donaciones tienen que ser anónimas, que tiene que elegirla la clínica, el Ujú. donante de esperma tiene que elegirlo la clínica y que como mucho se valorará que el donante de forma, ¿cómo se dice? Sí, Su que fisionomía se fenotípicamente sea acerque, lo más parecida, exacto. sí. Ujú. Pero tiene que ser anónimo. Entonces, es como lo de aceptar esperma de bancos de Dinamarca y demás. Ujú. Lo que es la clínica, en cuanto a la clínica se refiere, la clínica no debería saber esto. Es decir, un paciente que quiera hacer esto, ¿vale? Tendría que ir como pareja. Y Claro, por eso luego digo, cada uno en su casa que haga lo que quiera. claro, si esos amigos llegan a la clínica y te dicen, bueno, es mi amigo, pero no le importa firmar el consentimiento como que es mi pareja. Vale, pues aquí la clínica, mientras le firmen el consentimiento como que es su Ujú. pareja, o sea, aquí la clínica, desde el punto de vista de la clínica, ¿vale? Como clínica, tiene que asegurarse de que ese esperma es donado, o sea, es dado por el chico y que firma como pareja. Ujú. Porque si no, la clínica estaría cometiendo una ilegalidad actualmente, que es aceptar una donación no anónima, Claro. ¿vale? Y esto no está permitido Ujú. actualmente en España. Vale. Como pareja, como amigos. Aquí el problema que pueden tener es que sí que es cierto que los contratos privados son válidos en España, pero yo o lo haría, además de hacerlo por privado, lo haría ante notario, pero además de eso, siempre explicándole más que nada el riesgo que asume el chico. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que los contratos privados son legales en España, pero estamos hablando de los derechos y obligaciones respecto a un menor que nacerá. Claro. Entonces, estos derechos y estas obligaciones respecto a este menor son prioridad por encima de cualquier cosa y son prioridad por encima de cualquier contrato. ¿Vale? Ujú. Entonces, imaginemos que yo me divorcio de mi pareja y él me firma y yo le acepto que nunca se hará cargo de mis hijos. Mis hijos se pueden luego cambiar de opinión o yo incluso puedo cambiar de opinión por necesidades de la vida. Y mis hijos se pueden hacer mayores y quieren poder tener Ujú. acceso a una pensión de alimentos o lo que sea. Y esos derechos y esas obligaciones prevalecen sobre cualquier contrato que yo haya firmado con su padre. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de unos derechos fundamentales, de unos derechos que prevalecen, que son los del menor. O O sea sea, que hay que, que protegerle. o sea que después, aunque hayan firmado o ese contrato privado, si al final la amistad vale lo que vale. Si hoy somos muy amigos, pero mañana podemos no Exacto, serlo. Si al final exacto. ella le reclama una manutención para el niño, él está obligado. Bueno, no está obligado, Ujú. será el juez el que decida. El juez será el que valorará ese contrato, Ujú. en qué momento se hizo, con qué condiciones. Es decir, ojo con eso, porque al final el que decidirá es un juez, ¿vale? Estos temas no Ajá. están claros todavía. Estos temas se irán aclarando conforme vaya pasando el tiempo, porque esto cada vez está más de moda. Mujeres solteras que prefieren tener el donante de un amigo suyo Claro. Ujú. que porque saben quién es y que de una persona anónima. Y Ujú. hay amigos que están dispuestos a ello. Y es perfecto, ¿eh? O sea, yo a nivel personal lo encuentro perfecto. A nivel profesional es ojo, ¿vale? Porque esto tiene sus consecuencias. ¿Qué consecuencias? Exacto. Que la clínica eso no tiene que admitirlo, o sea, tienen que firmar como pareja Ujú. y luego como ellos en concreto, como afectados, lo que puede pasar es que
el día de mañana imagínate que la situación de ella cambia o la situación del niño, o sea, o una necesidad del niño, económica, por enfermedad, por el motivo que sea. Ella puede ir al juez y solicitar una pensión de alimentos o una ayuda o lo que sea, y será el juez quien decida. Siempre la última palabra la tendrá el juez, pero sí que es verdad que según las necesidades que tenga ese menor y la situación en la que viva, sus derechos pasarán por encima de cualquier contrato privado que haya entre ellos dos. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias, Seba. No quiero comerte más tiempo porque, bueno, ya te digo, ha quedado todo muy claro. Muchas gracias. Y bueno, nosotros, como digo, descansamos ya estas fiestas navideñas, así que pues nos volvemos a escuchar ya el año que viene. Perfecto, Paco. Un saludo. Eva, muchas gracias. Hasta el año que viene. Feliz Hasta el Navidad. año que viene. Felices Adiós. fiestas. Adiós.